Apocalipsis capítulo 21, verso 8. La palabra del Señor se lee con la bendición del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aquí estoy delante de tu presencia. Nunca me he negado a predicar tu palabra. Nunca me he negado a decir tu verdad, cueste lo que cueste. Tú lo sabes, Dios. Mi compromiso en este altar es contigo y no con los hombres. Por eso en esta hora honro tu palabra. Presento con todo respeto tu palabra a esta audiencia y a este pueblo que la escuchará. Ellos como yo somos responsables de lo que escucharemos. Y daremos, Señor, delante de tu presencia, el testimonio de aceptación o de rechazo. Padre, en el nombre de Jesús, ato toda fuerza del diablo, todo espíritu del diablo que quiera robarle la bendición a este pueblo. Dios, que así sea, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hay poder en el Señor. Voy a predicar bajo el tema los cobardes. Diga conmigo, los cobardes. Vuelve y diga conmigo, los cobardes. Iglesia, yo no sé si usted, como un asiduo lector de la palabra de Dios, se ha preguntado alguna vez por qué en una lista de pecados tan graves el Señor colocó a los cobardes. ¿Por qué en una lista de pecados de muerte, de pecados que provocarán no solamente la primera muerte, sino la segunda muerte? O sea, que los pecados cometidos aquí en la tierra tendrán repercusiones espirituales de tal forma y manera que cuando vuelvas a comparecer después de la muerte del cuerpo, vuelvas a comparecer delante del Señor, el Señor te va a decir: te moriste por esto y por esto y por esto, y por tal razón ahora vas a volver a morir, enviado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y menciona pecados graves como lo son la incredulidad, que es la duda. Y tenga cuidado que la incredulidad no se aplica solamente a inconversos, se puede aplicar a creyentes. Tenga cuidado, pero ese no es el tema de hoy. Señala a los abominables, que son los malditos, los despreciables. Señala los homicidas. Señala en esa lista a los fornicarios. Vaya viendo de nuevo. Señala a los hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos. En esa lista de pecados graves que provocarán la segunda muerte, Dios colocó a los cobardes. Hay que preguntarse por qué los colocó allí. ¿Por qué no los colocó, los mencionó en otros lugares como suele Él presentarlos? Mire qué cosa, que ya para terminar el registro sagrado, el Señor inspira a Juan y le dice: espérate, espérate, espérate. Hay una palabrita que yo no he mencionado en el Nuevo Testamento. Y Juan le dice: ¿y cuál es? Y el Señor le dice: anótame a los cobardes. ¿Oh? Anótame a los cobardes. Pero yo no había oído que tú mencionaras a los cobardes. Sí, pero lo estoy mencionando ahora. Apúntalo. ¿Qué? Usted tiene que pensar como Juan tembló de arriba abajo cuando le estaban delineando
palabra por palabra, y este se pierde, y a este se lo lleva el diablo, y a este y a aquel y a aquel, y el hombre anotando y escribiendo y temblando, ¿sabe? Usted no vaya a creer que no temblaba. Dice, ¿cómo? Sí, hay que preguntarse, hermano, ¿por qué el Señor? Y si usted había pensado anteriormente, hermano, ¿qué respuesta usted tuvo? ¿Cuán malo es los cobardes en la presencia del Señor? ¿Por qué un cobarde no puede entrar al reino de los cielos? ¿Por qué un cobarde se muere 2 veces? Y yo sé que salen por allí las cosas, los refranes: mejor es un cobarde vivo que un valiente muerto. Pero en el Señor eso no se aplica, compadre. En la palabra tampoco. Bendito sea el nombre del Señor de gloria. Mire, yo he predicado cientos de veces de Apocalipsis, especialmente en Puerto Rico. La plataforma de ministración mía, los que me conocen saben que yo predicaba muchísimo sobre Apocalipsis. Detallaba y delineaba mis predicaciones en Apocalipsis y siempre mencionaba Apocalipsis. Y jamás en mi vida había visto lo que en estos días el Señor me mostró, y por la razón por la cual este mensaje nace. Estoy en Radio Catacumba, en Radio Salvación. Estoy ministrando como todas las mañanas. Y en el Espíritu, hermano, el Señor me ilumina Apocalipsis 21:8. Y al iluminármelo, hermano, estoy así ministrando, hermano. Es algo que yo no se lo puedo. Yo quisiera tratar de explicárselo, pero no se lo puedo explicar con palabras. Porque es una realidad, no se lo puedo explicar con palabras. Es algo del Espíritu a mi espíritu. Mientras yo estoy hablando una cosa, el Espíritu me está aplicando otra. Es como por una fuente saliendo una voz, una cosa, y por la otra saliendo la otra, pero las dos son de Dios. De hecho, usted sabe que, hermano, el Señor, hermano, y yo se lo he enseñado aquí, que la Biblia dice que tiene ¿cuántos espíritus? 7. Lo que pasa es que directamente de los 7 uno fue enviado, el extra, a bregar con la iglesia. Sí, hay muchas formas, muchas maneras en las cuales el Espíritu de Dios opera. Y el Señor, hermano, al mencionarme Apocalipsis 21:8, oigo la voz de Dios que me dice: los cobardes no me agradan. Y yo me asusté. Y vuelvo de nuevo y me dice: a los cobardes los aborrezco. Y volví y me asusté. Dios, Dios, ¿qué es esto? Y me dijo: enseñanza para ti y para que se la lleves a mi pueblo. Mi dedo acusador contra los cobardes es inequívoco. No transo con un cobarde a menos que no se arrepienta. Repudio, rechazo a todos los cobardes. Y me dijo: por eso, mi siervo, los incluí en la lista de pecados que más yo aborrezco y más señalo en mi palabra. Porque le han hecho un grave daño a mi obra. ¿Qué? Le han hecho un daño terrible a mi obra. Le han hecho daño terrible a mis siervos. Han parado a hombres y mujeres que los he llamado. Wow. Y empecé a ver como una, hermano, como si fuera
una forma de serpiente que muerde y deja el veneno a donde quiera que ésta esté. Y como, hermano, Satanás nos muerde como serpiente y nos inyecta ese espíritu malévolo que lo que provoca es intimidación en nosotros y cobardía, y no nos deja hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios no quiere cobardes en su pueblo. Vuelvo a decírselo de nuevo: Dios no quiere cobardes en su pueblo. Dios odia a los cobardes. Y los actos cobardes los repudia y los rechaza también. ¿Qué es un cobarde? Vamos a definir simple qué es un cobarde. Creo que todo el mundo sabe lo que es eso. Mire, un cobarde, ¿qué es? Un miedoso. Eso es un cobarde. Un miedoso. Uno que no se atreve. Un hombre que no tiene los pantalones puestos en su lugar y una mujer que no tiene puestas las faldas en su lugar son cobardes. Uno que ante cualquier cosa se asusta. Se asusta cuando ve algo. Se asusta cuando escucha algo. Se intimida, se doblega. Me dan dolorcito y ya rápido le entra espíritu de cobardía. Me voy a morir. Alguien viene y los amenaza y salen huyendo. Es que hay una hermana que nos visita que me estaba contando un testimonio de que su esposo la amenazó y ella como que en un momento en su naturaleza humana, porque usted es una guerrera de Dios, iba a irse. Y yo le dije: usted no se atreva a moverse, que yo no he visto todavía un diablito que le pueda meter mano a un hombre y una mujer de Dios. Por eso es que cuando Dios, hermano, llama a Josué, Josué tenía un modelo que se llamaba Moisés. Porque usted tiene que tener modelos. Nadie le dice que no tenga modelos. Si usted me quiere imitar a mí en muchas de las cosas mías, eso no hay ningún problema. Pero el día que yo deje de ser, no me diga que tú vas a dejar de ser. Porque entonces, iglesia, eres un vil cobarde. Los hombres de Dios, hermano, aunque desaparezcan los Moisés, tienen a Jehová de los ejércitos, al Jehová de los escuadrones como su frente y su retaguardia. Y por eso le dice a Josué: te voy a decir una sola cosita. Yo no quiero cobardes como líderes. Yo no quiero un pueblo acobardado. Solo te pido una cosa: esfuérzate y sé valiente. No le temas a nada y a nadie, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Diga conmigo: los hombres de Dios no se acobardan. Las mujeres de Dios no se acobardan. Es que ese es el derecho propio que Dios le hace a quien llama al ministerio y a quien llama como pueblo. Dios no puede tener a un cristiano como monigote, que ante cualquier cosita sale cogiendo, sale huyendo vilmente y cobardemente. Yo no me las he hecho. Yo no soy guapo. Guapo es el que está dentro de mí. Y mire que a mí me han amenazado con matarme. Y todavía a veces. Pero cuando yo llegué a la emisora, hermano, usted tenía que ver las llamadas, las cartas. Cuando le empecé a meter mano a G12, que nadie le quería meter mano aquí, porque aquí hay mucha gente que se las echa. Y es como el muchacho que cuando tiene al pai es bravo, no tiene al pai y le dan de a pescosar.
Oiga, y cuando le empecé a meter mano a la emisora, empezaron los brujos, los hechiceros y todo el mundo a intimidarme. Hoy te matamos. Hoy tenemos un montón de mafiosos esperándote para limpiarte el pico a ti y a tu esposa. Hoy a ustedes nosotros los acribillamos. Estamos afuera, solo estamos esperando que salgan. Cuando le empecé a meter mano a los G12 por correo electrónico, vamos a ponerle una bomba a la emisora, vamos a ponerle una bomba tan pronto prendas el carro, y vamos a poner una bomba a tu casa y vamos a matar a toda tu familia. Y a mí cuando me cucan, me encuentran. Usted tiene que ser manso como ¿quién? Como Moisés. Pero cuando cucan a Moisés, porque el cobarde de Coré, y de eso vamos a hablar después, pero se lo estoy adelantando ahora. El cobarde de Coré se hacía el macho, no delante de Moisés. Y así son los cobardes. Ellos se reúnen, se conocen, y se reunieron y confabularon. Y cuando Moisés se enteró, bueno, Moisés se enteró porque Dios, ¿qué? Le habló, Jehová le habló. Porque cuando usted se pone en la mirilla de Dios, usted no necesita que nadie le esté choteando nada. Hay uno que habla. Aleluya. Hay uno, amén, que Daniel conoció y le dijo a Nabucodonosor: te voy a decir una cosa, Nabucodonosor. Aquí no hay agorero, aquí no hay adivino, aquí no hay sabio que te pueda a ti decir lo que tú soñaste. Ay, my God. Pero yo conozco a un Dios. Yo conozco a un Dios. Yo conozco a un Dios. Lo que te falta es conocer a ese Dios. Yo conozco a un Dios que es capaz de revelar lo más secreto, lo más profundo, lo más oculto. Pero para tú recibir esa gracia, no puedes estar en desgracia. Sí. Para usted recibir de Dios, usted tiene que estar conectado con Dios y no con la carne. Usted tiene que estar conectado con el cielo y no con el mundo. Yo lo conozco. Yo sé de lo que tú me hablas. Yo sé. Y Daniel no se doblegó, ni se doblega a nadie. Y usted tiene que entenderlo y comprender y conocer al Dios que te muestra las cosas, que te las dice. Y Coré armó su orquesta y dijo: aquí no le quedamos con el show a Moisés. Y como Moisés era un hombre en comunión con Dios, eso es lo importante, usted estar en comunión con Dios. Usted va caminando, pero Dios abriendo brecha. Y cuando usted va para acá, Dios le dice: por aquí, por allá. Dios, ¿y entonces qué pasa? Dios le dice: Moisés, hay cobardes en el campamento. Hay sinvergüenzas en el campamento, que detrás de tus espaldas, que por tus espaldas han creado un ambiente malévolo. Porque una de las particularidades del cobarde es crear ambientes malévolos, es crear ambientes de división, es crear ambientes de confrontación. Déjate de estar escuchando amén a los cobardes. No oigas a los cobardes. Dígaselo. Suéltelo, empieza a ministrar. No le prestes tus oídos ni tu tiempo a los cobardes. Porque los cobardes tienen una obra destructora, porque ellos saben que Dios los va a destruir.
cuando Dios se enteró, y Dios se entera de todo, y se enteró Moisés, entonces Moisés, tranquilo, dice: esto lo resolvemos fácil. Los que son de Jehová, los que entienden que Jehová me llamó, yo no me llamé, a mí me llamó Dios. Que estén conmigo, y los que quieran estar con el grupo de los que Coré dice que se sublevó, porque Coré era una nenita vestida con pantalones. Hay hombrecitos que son mujercitas. Y como a Dios no le gusta ese asunto de tú cambiarte de sexo ni ninguna cosa por el estilo, le dice: con que así es la cosa. Y la Biblia dice que en un momento determinado, dentro de aquella confrontación de cobardía, ¿qué hizo Dios? Abrió la tierra. ¿Y qué pasó? Se los tragó a todos. Habían hablado los hijos de Coré. Había hablado la familia de Coré. ¿Quién habló? Pero como los hijos tienen que tener cuidado y la familia tiene que tener cuidado, de eso vamos a hablar en este mensaje. Entonces fueron por el mismo hueco, porque no hubo uno de los hijos de Coré que le dijera: papá, tú estás mal. Papá, estás trayendo maldición a la familia. No hay un hijo que se pare. Por eso, hermano, usted leyó, y estábamos hablando Eduardo y yo, hermano, que cuando Senaquerib vino con los ejércitos de los asirios, vino con mucho pecho, con mucho fronte, con mucha valentía, hermano, y enumerando las cosas que su padre hizo y confrontando a Dios, hermano. A Senaquerib se le olvidó que el ejército y el pueblo de Judá era del cielo. Y cuando usted se mete con el cielo, usted se está metiendo con Dios. Y cuando usted se mete con Dios, usted se está metiendo en camisa de 11 varas. Y cuando usted se mete en camisa de 11 varas, usted se mete en un problema. Y cuando usted se mete en un problema, la solución es el infierno. Y cuando Senaquerib regresó a Siria desvergonzado, se metió en el templo idólatra, y los hijos estaban tan germidos, tan prendidos, que le dijeron: hay que tumbarle la cabeza a papá. Hoy no tienes que matar a tu padre o a tu madre, pero si tu padre y tu madre, amén, están haciendo lo que no es, túmbale la cabeza, espiritualmente hablando. Yo no voy a compartir lo que tú estás haciendo, papá. Yo no voy a compartir lo que tú estás haciendo, mamá. Yo no voy a estar compartiendo, hijo, lo que tú estás haciendo. Allá tú y tu pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero usted tiene que tratar de cortar que el juicio caiga sobre todos. Los cobardes son un problema. Siempre ha sido un problema. Siempre han sido una adversidad y siempre han sido una dificultad. A su nombre, iglesia. Porque el cobarde no se atreve a actuar con quien tiene que actuar. Mira qué cosa. Habla con el menos que tiene que hablar. Dice al que menos tiene que decir. Señala a quien no tiene que señalar. Enjuicia a quien no tiene que enjuiciar. Reprende a quien no tiene que reprender. Es que el cobarde no se atreve a enfrentar. ¿Por qué? Tengo miedo. ¿Tienes qué? Tengo miedo. Y usted se cree que Dios le va a aceptar la excusa. Y agárrese. Le dije que esto no era un mensaje acto para cardíaco. Si usted tiene miedo, usted tiene un demonio. Se lo vamos a probar. Se lo puedo probar en árabe, en griego, en arameo, en ptolomeo, como usted quiera, yo se lo pruebo. ¿Por qué?
Porque segunda de Timoteo 1:7 te lo dice clarito, que Dios no nos ha dado espíritu. Espérate. Espíritu. Entonces la cobardía es ¿qué? Y si es un espíritu es ¿qué? Dale un aplauso al cielo, hermano. Entonces oye bien, él dice: yo no soy el que doy ese espíritu. Entonces ¿quién es el que lo da? ¿Quién es el que lo da? El padre de los demonios. ¿Quién es el padre de los demonios? Entonces algo que te dan es algo que tú ¿qué? Recibes. Y cuando lo recibes, ¿qué haces? Lo abres. Te están dando un regalo que no te conviene abrir. Ay. Espérate, que aquí hay gente que cuando recibe un paquete dice: wow, en ese paquete puede haber algo valioso. El problema es que el dignatario no eres tú. ¿Qué haces abriendo el paquete que no es para tu nombre ni es tu dirección? Gloria a Dios. ¿Cómo fue? Usted tiene que devolver el paquete. Usted tiene que devolver la carta. ¿Por qué? Porque el nombre del paquete y la dirección no es la suya. Se parece a la suya, pero no es la suya. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle, hermano? Que el diablo también envía paquetes. Que el diablo también da cosas. Y tú, ay, my God. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que entender una cosa. Si le recibes el regalo a Satanás y te da miedo, es que abriste el paquete. Si no hubiese recibido el paquete, no te hubiese dado miedo. ¿Dónde comenzó el primer paquete? Me están cambiando el mensaje y tengo que hacer caso al de arriba. ¿Dónde fue que apareció el primer cobarde? Mandaron un paquete a Edén. Y Eva le dijo: parece que lo que hay ahí está pesado. Pesa, hay algo bueno. Y Adán le dijo: ¿tú crees? Dice: yo creo que sí. ¿Lo abrimos? Ábrelo. No, ábrelo tú. Y a veces las mujeres, a veces, no siempre, son medias aprontadas. Y abrió ella. Y cuando abrió, agajó. Y cuando agajó, le gustó. Y le dice a Adán: no siento nada. Porque hay gente que piensa que esto es por el sentir. Esto es por el obedecer. No es que sienta, las consecuencias van a venir ahora o después, pero van a venir. El problema es que tú obedezcas. No es lo que vea, no es lo que oiga, no es lo que sienta, es lo que Dios dice. Y abrieron el paquete y recibieron el resultado del paquete. Y tenían una relación como usted no se imagina entre ellos y el Creador. Se dice que se paseaba. Héctor trae una clase después de los cuentos que hacen los judíos que pasó en Edén. Usted no tiene la menos idea. Dicen que el padre jugaba con Adán y Eva. Si yo le cuento a usted las historias, dice que los sacaba de la tierra y los paseaba por el espacio. Se queda asombrado lo que los judíos dicen que era lo que hacía Dios con Adán y Eva. ¿Que es probable? Sí, no sé, quién sabe, a lo mejor, sí, como la frase, nada, menos, eliminado. Pero lo cierto es, oiga bien, lo cierto es que había una relación entre padre e hijo. El agrado de Adán era sentir la voz
Porque ellos sabían que detrás de la voz había presencia. Y eso los gratificaba. ¿Con qué vendrá papá hoy? ¿Qué traerá papá en las manos para nosotros hoy? Lo cual es cierto. Yo no creo que iba allí a pasar el macho con ellos. Algo hacía que les gustaba. Hasta que ocurrió algo. Abrieron el paquete los enredó y se hicieron paquete. ¿Por qué? Porque ahora aquello que estaba oculto, que no debieron abrir, se pasó a ellos, y ahora los que se querían ocultar eran ellos. ¿Y por qué se quisieron ocultar? Porque los resultados, óigame bien, del cobarde es que se achusta. Y cuando se achusta, se esconde. Y Dios, que lo sabía ya de antemano, porque Dios no puede ser burlado, dice: Adán, ¿dónde tú estás? O sea, lo quería ubicar. Cuando le dices ¿dónde tú estás?, le estás diciendo: no estás donde tenías que estar. No estás donde yo te dejé. A propósito, ¿tú estás donde Dios quiere que tú estés? ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a que hiciera? Yo no te llamé a que te escondiera. ¿Sabes por qué? Porque Dios no llama a nadie a que se esconda. El que se esconde es el diablo. El que trama es el diablo. El que trama son los demonios. Porque el primer cobarde en el cielo, naturalmente, ¿qué fue? Ese arcángel o ese querubín, mejor dicho. Entonces, iglesia, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Adán? Oí tu voz y tuve miedo. Ay, God. Usted sabe que hay gente que no resiste el mensaje que yo tengo porque como el mensaje que yo traigo es de Dios, no les gusta. Ellos quieren oír la voz de los hombres. Ellos quieren que usted los adule. Ellos quieren que usted le diga que aunque usted está hecho un chuletero, un carnal, un mujeriego, un bandido, una bandida, un sinvergüenza, una sinvergüenza, ay, tú eres la nena linda, papá, te me vas para el cielo. Pero oiga bien, te me vas para el cielo. Lo que pasa es que tú no te estás entendiendo, que te está diciendo no cielo, te está diciendo te vas para el suelo. Para el suelo que te vas. Tuve miedo. Nunca se había oído esa expresión en Edén. Nunca el Edén había escuchado una cosa tan vil: tenerle miedo al Creador. Pero oiga, no lo habían visto. ¿Le cogieron miedo a qué? A la voz. Por eso los de la vieja guardia, Vicentí, que estamos aquí, cuando traíamos a un profeta de estos que Dios le mostraba las cosas, ¿qué era lo que pasaba? Tenían que, los que estaban mal, ¿qué pasaba? Tenían que, ¿qué tenían, Ibeliz? Miedo. Y se excusaban. ¿Por qué? Porque el cobarde no está dispuesto a que le digan la verdad. Y cuando el cobarde no está dispuesto a que le digan la verdad, sigue entrampado y arruinando todo su ser. Por eso yo quiero que usted entienda que un cobarde no es útil en la presencia de Dios. Un cobarde es un problema en la iglesia del Señor. Un cobarde es como un anatema
en la presencia del Señor. Y usted tiene que tener cuidado. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Los cobardes. Los cobardes son un problema. Diga conmigo, un problema. Después, con calma, usted va a leer el capítulo 25 de Mateo. Allí el Señor envuelve ¿qué? Una parábola. ¿Cuál es la parábola que el Señor envuelve? ¿Cuál es la parábola que el Señor envuelve? La parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Los talentos es una antigua moneda hebrea. El pago que se le daba a los obreros, ¿verdad? Que trabajaban para el Señor o para sus señores. En esta parábola, óigame bien, dice que el Señor tiene que irse, se va lejos, se va a tardar. Y allí hay la representación de 3 siervos. A uno le entrega 5 talentos, a otro le entrega 2 talentos y a otro le entrega 1 talento. ¿Qué ocurre, iglesia? ¿Qué ocurre? Dice que el Señor regresó. ¿Cuántos saben que el Señor va a regresar? Y el Señor va a regresar para ajustar ¿qué? Cuentas de lo que te dio y hasta dónde lo has multiplicado. Entonces, oiga bien, iglesia, se acerca el Señor, pone de manifiesto la situación, y 2 siervos de los 3, la Biblia dice, porque no voy a entrar en mucho detalle, que duplicaron el talento. Lo duplicaron. Al que le dio 5, lo duplicó ¿en cuánto? En 5. O sea que le produjo al Señor 10. Al que le dio 2, lo multiplicó por 2 y le entregó al Señor ¿cuánto? 4. Y la Biblia dice que el Señor los elogió mucho, los aplaudió. Dijo, wow, hicieron lo correcto. Ahora escuche bien. Cuando fue donde el tercer siervo, que solamente le había confiado 1 talento, porque sabía que tenía la capacidad. Él no tenía la capacidad de multiplicar 5, no tenía la capacidad de multiplicar 4, pero Dios sabía que tenía la capacidad de multiplicar 1, y por eso le entregó 1. Y los 3 sabían su responsabilidad y su deber. Vaya la redundancia. Pero sin embargo, este hombre en el capítulo 25 de Mateo, en el verso 24, cuando el Señor le reclama, mire lo que le dice. Conocía, ¿ve que él sabía? No hay excusa. Conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pero mire lo que dice el verso 25. Mírelo. Quiso justificarse. Y para justificarse apeló ¿a qué? ¿Apeló a qué? Al miedo. Y volvió y repitió la misma frase de Adán y la misma frase que siempre utilizan los cobardes. Tuve miedo. ¿Tuvo qué, iglesia? Fuerte, fuerte. ¿Tuvo qué? Y cuando el miedo llega a la vida de una persona, lo primero es que se encierra, se oculta. Se aísla. El miedo le provocó espanto y el espanto lo paralizó. Y al paralizarlo no hizo lo que tenía que hacer.
cuál fue el resultado de la Biblia, iglesia? Hay dos cosas que Dios le dijo a este siervo. Número uno, le dice: siervo que malo. A los cobardes Dios los llama siervos malos. Y le da otra, hermano, característica: negligente. Siervo negligente. Te descuidaste. No hiciste como se supone que hace. Por eso, hermano, cuando usted ve ahí puerta de alabanza, el que es valiente lo alaba sin que nadie se lo manda a decir. Ahora el cobarde dice: ay, yo no me atrevo. Ay, y si me mandan a callar. Ay, y si me dicen algo. Ah, bueno, porque es que le estoy diciendo que está el siervo bueno y el siervo malo. Está el siervo que sabe lo que puede hacer y está el siervo que no se atreve a hacer lo que se supone que tiene que hacer. Pero eso no queda allí. No solamente Dios lo llama siervo malo, ni lo llama siervo negligente, sino que le dice: por lo tanto, quitarle a este cobarde su talento, porque es un inútil. Y en el verso 30 le da el destino final a los cobardes. Le dice: echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de ¿qué? De dientes. ¿Se da cuenta que un cobarde no tiene parte ni suerte en el reino de los cielos? Dígale al que está al lado: los cobardes no entran. Dígaselo, dígaselo. Porque si usted no le puede decir eso, entonces usted es una cobarde, un cobarde. Ahora, si usted se atreve, entonces usted está bien parado en el mensaje hoy. ¿Ah? Dígale de nuevo: no seas cobarde. No seas cobarde. ¿Por qué? Porque ahorita le dije una cosa, hermano, es que hay una diferencia. Tú das lo que tú tienes. Pablo, escribiendo en Timoteo, dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, pero nos ha dado otro espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? ¿Espíritu de qué? Espíritu de poder, espíritu de autoridad, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. En otras palabras, Dios me ha dado a mí la capacidad de valentía de tener poder. Me ha dado amor para yo saber manejar ese poder. Y me ha dado dominio propio para saber en qué momento yo tengo que tener la capacidad de usar mi poder y mi amor para hacer y decir lo que tengo que decir y hacer cuando tenga que decir y hacerlo. Su nombre. Su nombre, iglesia. Su nombre, iglesia. Voy a dejar el mensaje aquí. Lo voy a dejar aquí. Pero que le quede claro, iglesia: los hombres de Dios no le tienen miedo al diablo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Los hombres de Dios no le tienen miedo a los demonios. Eso no es verdad. ¿Sabe por qué hay gente que nunca ha logrado entrar al mundo que Dios quiere? Porque le has dicho al Señor: no me enseñes demonio. Yo no quiero, Señor, ver al diablo. Yo no quiero ver al demonio. Me asusta. ¿Eso es espíritu de qué? ¿Lo sabía? Si usted no le tiene miedo al demonio ni al diablo, entonces no le puede tener miedo a las tinieblas. Dicen amén, hermano. Dicen amén, hermano. Los cristianos no le tienen miedo a las tinieblas. Eso no es verdad. ¿Y por qué prenden la bombilla cada vez que vas para el baño? No. Y
habrán esos que se quieren pasar de listo y dicen: no, es que no me quiero tropezar para llevarme la vacinilla si está en el medio. ¿O es que le tienes miedo a la oscuridad? ¿Cómo yo vencí la cobardía? Usted lo ha escuchado porque hay gente nueva que lo debe escuchar. Yo le tenía miedo a la muerte, le tenía miedo al diablo, le tenía miedo a los demonios. Y el problema es que en el tiempo que yo viví, había mucha idolatría en Puerto Rico y los demonios usted los veía, y veía a las brujas y veía cosas. Yo desde pequeño, desde que tengo 6 meses, y yo recuerdo cuando yo tenía 6 meses, yo no estoy mintiendo. Yo recuerdo cuando mi mamá me comía bien pequeñito, me sacaba de la cuna y me daba los senos. Y yo le dije: mami, yo sé cómo son tus senos. Me dice: muchacho, si yo nunca te enseño tus senos. Yo le dije: mira, son así, así. Tú me estabas espiando. No, mamá, es que desde que yo tengo 6 meses, yo conozco esos pechos. Y le dije: y cada vez que tú me dabas los pechos, aparecía una mujer vestida de negra, blanco, con pelo lacio, y siempre me reía y me llamaba. Así que usted no me habla de demonios, ni de brujas, ni de cosas, porque eso yo lo vi desde que yo era un bebé. Luego usted no puede sacar el pecho y decir: yo soy aleluya. Y le tiene miedo a todas esas cosas. Y cuando yo me convertí a los 19 años, que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y sentí poder y sentí autoridad, sentí fuerza, sentí que había sido mudado, sentí que había sido cambiado, lo primero que a mí me dio coraje fue con el diablo. Pero un coraje brutal. Y yo en el mundo me gustaba pelear. Di cantazo y me dieron cantazo, por eso tengo la nariz virada. Pero yo nunca le tenía miedo a nadie, grande o pequeño. Yo peleé con hombres enormes y con personas pequeñas. Bueno, me dieron los grandes y me dieron los pequeños, pero también le di a los grandes y le di a los pequeños. Ahora oiga esto. Yo quería probarme a mí mismo que yo no tenía miedo. Y me fui para una montaña oscura. Una montaña allá de Utuado. Oscura, bien oscura. Salí del carro, me bajé y empecé a llamar al diablo. Y decirle: diablo, me tuviste durante 19 años con miedo. Le tenía miedo a la muerte, le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a los demonios, le tenía miedo a las brujas, a esto y aquello. Yo en aquel monte le decía: ¿por qué no sales ahora, so aguajero? ¿Por qué no sales ahora, so tramposo? Yo quiero pelear contigo a los puños. Vamos a pelear, porque yo sé que yo te voy a ganar. Y yo seguí allí. ¿Dónde estás, condenado diablo? Si estoy en las tinieblas, estoy aquí en la oscuridad donde a ti te gusta estar. Vente y vamos a pelear. Gracias a Dios que no vino. Pero era dentro de mi ignorancia. ¿Sabe qué? Dios estaba viendo que yo tenía espíritu de valentía. Dios estaba viendo a un joven, aleluya, que estaba dispuesto a pelear con el reino de la tiniebla, con el reino de Satanás, con el reino de los demonios, con el reino de lo que fuera. Y por eso, amados hermanos, de aquella oración en aquella montaña, Dios me dijo: te levanto para que pelees contra Satanás, te levanto para que pelees contra los demonios, te levanto para que pelees contra el reino de las tinieblas, porque sí eres un gallo de pelea en el cielo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Es que Dios necesita gente valiente. Yo no estoy hablando de guapos. Los guapos le dan una pescosa a una mujer. Los guapos, mi hermano, le faltan el respeto a cualquiera. Yo no hablo de guapos de barrio. Yo hablo de hombres y mujeres lavados y la sangre del Cordero, que no le tienen miedo a nada ni a nadie, que le llaman a las cosas al pan, pan, y al vino, vino, que se atreven a pararse a quien sea y decirle: esa mujer no es tuya, ese hombre no es tuyo, eso que estás haciendo no es de Dios. A su nombre.
¿Dónde están esos hombres y esas mujeres? ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres? Desde entonces reconozco algo y ya descubrí una verdad. Que desde el tiempo de Juan el Bautista, que fue el que alineó, porque fue el último profeta, no fue Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Y dice, desde los tiempos de este último profeta, que se atrevió a decirle a Herodes, ¿qué le dijo? Tú eres un sinvergüenza, tú eres un despreciado, tú eres peor que el chacal de Sábado Gigante. Óyeme, le dice lo que tuvo que decirle. Oiga, y le dice la Biblia, pero desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha sufrido violencia. Oh, gloria a Dios. Pero yo tengo que decirte de un rapto, yo tengo que hablarte de un cielo que para poderlo conquistar hay que pelear. Esto no viene así como Juan por su casa. Esto hay que pelearlo con armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha sufrido violencia. Pero los valientes son los que lo arrebatan, no son los cobardes. A su nombre, denle un aplauso al cielo y póngase de pie. A su nombre, a su nombre. El domingo que